Bienvenidos una vez más aquí a la Fundación Pablo VI, a este espacio de encuentros para una nueva era. Uno de los principales debates en la historia de las democracias occidentales ha girado en torno al papel de los Estados en el progreso social, en la mayor o menor intervención en los ámbitos de la educación, de la sanidad, del bienestar social. Para unos, el papel del Estado debe ser activo, precisamente para corregir aquellas desigualdades que se puedan producir en el ámbito del desarrollo económico. Para otros, por el contrario, debe tener una intervención mínima, considerando que es el mercado y las sociedades quienes se autorregulan. En paralelo a todo ello nos encontramos con sociedades envejecidas, un paro juvenil de más del 40% y unas tasas de natalidad las más bajas de la Unión Europea. Por eso hoy nos queremos preguntar si la sociedad del bienestar puede seguir aguantando todo esto, si el estado del bienestar está en crisis o qué haremos con los que se quedan más atrás. De todo ello hablamos en este espacio de encuentros para una nueva era. Comenzamos. Los invitados que nos acompañan hoy se corresponden con tres enfoques bien distintos, pero absolutamente complementarios. Ignacio Urquizu, sociólogo, ¿no?, de profesión, has estado en bastantes puestos en el Grupo Parlamentario Socialista, has sido diputado y ahora eres alcalde de Alcañiz. Bienvenido. Hola, buenas noches. José Luis Fernández es profesor de la Universidad de Comillas, es director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la universidad, pero de formación filósofo, ¿no? Sí, de base, del background mío, de arranques, soy doctor en filosofía. Lo que pasa es que me reconvertí muchos años hace ya al mundo del management, al mundo de la economía y el mundo de la gestión de empresas. Y ahora, más economista que filósofo. Bienvenido, José Luis. Y Natalia Peiro, que todos la conocerán, secretaria general de Cáritas. Bienvenida, Natalia. Buenas noches, gracias, Jesús. Muy bien, pues antes de comenzar el diálogo, vamos a ver un pequeñito vídeo. Antes de comprobar que la pandemia iba a durar más de un año, en España teníamos 3.500 pueblos al borde de la desaparición. La despoblación y el desamparo de las zonas rurales amenazaba con ser uno de los problemas de la década. Ahora, al menos hay hueco para la esperanza. Las redes 5G, el teletrabajo, el espacio y los prados que no da la ciudad han abierto un retorno a los pueblos. Al contrario de los primeros augurios, el confinamiento no ha traído un baby boom. En los 2 primeros meses de 2021 ha habido un 14,9% menos de nacimientos que el año anterior, la caída más acusada de la serie histórica. España vive un invierno demográfico al mismo tiempo que es líder en esperanza de vida. Y nos fijamos en los jóvenes. La pandemia ha paralizado sus planes de futuro. Oposiciones que no llegan, empresas que no reciben a becarios, los ERTE. El paro juvenil ronda el 40%. Hoy nos preguntamos si está en peligro el estado del bienestar. ¿Quién se ocupa donde el Estado no llega? Muy bien, junto con nuestros tres invitados conectaremos, como hacemos en otras ocasiones, por videoconferencia con Manuel Blanco Désar, que es un autor de muchos libros, entre otros La sociedad sin hijos, y contactaremos también con Secundino Caso, que es el director de la Red Española de Desarrollo Rural. Pues comenzamos este diálogo y a mí me gustaría empezar por que definiésemos por qué ha sido esto un buen invento, el tema de la sociedad del bienestar. El estado del bienestar, bueno, lo que es la traducción literal, ¿no?, del welfare state de los años de principios del siglo XX, aunque aparece con fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial en casi todas nuestras constituciones, también en nuestra Constitución del 78, lo cogimos con fuerza. Pero ahora tenemos algunas dudas, como hemos visto en el vídeo, de si esto es sostenible o no es sostenible. ¿Ha sido un buen invento, Ignacio? Bueno, viendo cómo ha evolucionado la sociedad en perspectiva, es decir, en siglos, desde luego que nunca había habido más cohesión, más igualdad, más redistribución en cualquier otro momento de la historia. Por lo tanto, es verdad que la evolución social así lo indica, pero creo que si tuviéramos que indagar en qué es esto del estado del bienestar, para mí la mejor definición establece T.H. Marshall en un libro clásico que se llama Social Class and Citizenship, donde establece que en el fondo el estado del bienestar es la culminación de la idea de ciudadanía.
ciudadanía. Ser ciudadano implica tener 3 tipos de derechos. Es tener derechos civiles, y fue seguramente la primera conquista que hubo a principios del siglo XIX. Tener derechos políticos, que fue la conquista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ahora son los derechos socioeconómicos que se establecen después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la idea de ciudadano moderno en estas sociedades actuales implica esas 3 patas, y sin ellas no podríamos entender ese concepto de ciudadanía. Por lo tanto, creo que el estado del bienestar, no solo por los indicadores y por los datos, cuando lo cogemos con perspectiva histórica, sino luego lo que implica en definición de ciudadanía, es una muy buena idea y es algo a preservar. José Luis, ¿ha sido o es un buen invento? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que es un invento europeo. Eso es importante ponerlo en valor, como se dice ahora. ¿Y a qué respondió eso? Pues fundamentalmente a el intento de ser prácticos y olvidarse de los maximalismos abstractos de aquellos que pensaban que el Estado tenía que pasar de todo y dejar hacer, laissez-faire et laissez-passer, y no meterse en nada, y aquellos otros que pensaban que el Estado tenía que meterse hasta en la cocina. Lo importante es el Estado, lo importante es el Estado, y eso, bueno, pues tiene raíces hegelianas y tiene raíces de todo índole. Bueno, pues no, ni tanto ni tan calvo. ¿Por qué no hacemos algo que tenga que ver con lo que es obvio y evidente? Y es que los seres humanos somos seres relacionales. Si no queremos decir somos seres sociales, que era muy viejo, ya lo había dicho Aristóteles hacía muchos años. Bueno, somos seres relacionales que necesitamos de este entorno social y de este entorno estatal. Y habría que matizar, porque probablemente lo que no sea sostenible sea el estado de bienestar, y que probablemente lo que tengamos que hacer sea buscarnos la vida para pasar de un estado de bienestar a una sociedad del bienestar. Fue un invento estupendo, fue un invento europeo. Hay que reformarlo porque así no puede seguir, es insostenible, no hay quien lo financie, y merece mucho la pena empeñarse en hacer que esto funcione. ¿Por qué? Permite que la gente encuentre la ocasión para desarrollarse, que eso en el fondo es de lo que se trata, y eso es lo que marca lo que conocemos como el bien común, aquellas condiciones que permiten que la gente florezca y aquellas condiciones que permiten que la gente viva una vida razonablemente digna. Natalia, ¿qué opinas? ¿Por qué vivimos en una sociedad del bienestar? Si es que vivimos en una sociedad del bienestar, un estado del bienestar. Bueno, yo creo que el estado de bienestar, por supuesto, es uno de los mejores inventos, además de todos los autores que han mencionado y de cómo se fue gestando. Fue un proceso muy lento y en el que también tuvieron muchísimo que ver muchos movimientos sociales que fueron empujando para la defensa de los derechos humanos. Yo, desde mi punto de vista, también decir que la doctrina social de la Iglesia, desde sus principios de ética social y económica cristiana, defienden el estado de bienestar porque desde él se respeta a los seres humanos en toda su dignidad, y es la manera de sostener equitativamente un equilibrio en la sociedad. Y yo creo que también, decir si merece la pena o si es sostenible, pues nos deberíamos preguntar qué consecuencias tendría la no existencia del estado de bienestar para las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y en ese sentido, pues, ¿qué vamos a hacer para hacerlo sostenible? Desde luego, donde no haya recursos, no se pueden poner recursos en este momento, pero sí abrir caminos para que en un futuro los haya. Y estáis hablando de sostenibilidad, tú decías, José Luis, de algo intermedio, ese equilibrio, ¿no? ¿Podemos, en cierto modo, identificar bienestar a felicidad o no? ¿Qué es bienestar? Olvidándonos de la parte de estado de sociedad. Porque claro, podemos hablar de un progreso ilimitado, pero el progreso ilimitado también nos puede llevar a una insaciabilidad de las necesidades totales, ¿no? Entonces, ¿dónde nos situamos? Esto nos descoloca, don Jesús, nos pone en el marco más allá de lo económico, nos vuelve a poner en el marco de lo antropológico. Claro. ¿Y qué es el ser humano y a qué aspira y para qué? Nos han vendido la moto de cuanto más tenemos, mejor estamos, y puede ser estar mejor, pero ser mejor, que es de lo que se trata, probablemente no conlleve esta especie de carrera insaciable hacia más y más y más. Eso no tiene sentido, es insostenible. Incluso la naturaleza nos lo está diciendo. Las cosas no crecen indefinidamente, crecen, maduran y mueren.
El ser humano pues tendrá que hacer algo así y las sociedades humanas tendrán que hacer algo de eso. Tendremos ahí un reto ideológico, un reto cultural, un reto educativo y tenemos que cambiar de paso hacia algo tal vez un poco más frugal, hacia una economía un poco más razonable, un poco más sensata. Y ahora estamos en unas condiciones muy buenas para repensarlo, porque estamos pasándolo fatal y tenemos que hacer, todo el mundo habla del reset, todo el mundo habla del rediseño del sistema. Bueno, pues pongámonos a trabajar en eso, que hay mucho fósforo que poner ahí y mucho diálogo que hablar y muchos melones que hay. Pero no dudamos de que el progreso es positivo, pero quizás el problema está en el progreso incondicionado, ¿no? Quizás sea ese es que el problema. Progreso no es exactamente lo mismo que crecimiento económico. El populorum progressio, por coger lo que tú decías de la doctrina social de la Iglesia, la encíclica se llama populorum progressio, no populorum aumento de la riqueza. Es que estamos comparando dos ideas distintas, ¿no? El bienestar es algo que podemos cuantificar con un conjunto de datos que tiene que ver seguramente con la desigualdad, igualdad de oportunidades, cohesión. La felicidad es un concepto subjetivo, es decir, que seguramente no tenemos una misma idea de felicidad cada uno de nosotros y si tuviéramos que cuantificarla en una base de datos, pues seguramente nos remitiríamos a una encuesta en respuestas subjetivas de lo que cada uno puede entender por felicidad, que lo encontramos en elementos distintos. Por eso la comparación es difícil, ¿no? Pero sí que me gustaría añadir algo a lo que se decía sobre la sostenibilidad. Bueno, la predicción de que el estado del bienestar está en crisis es algo casi desde el origen del estado del bienestar. Es decir, que esa idea la hemos escuchado muchas veces. Y parte de una idea premisa yo creo que no es cierta y es pensar que vivimos en una tarta que tenemos que repartir, como si la tarta no pudiera crecer, como si la tarta no pudiera ser cada vez más grande. Por ejemplo, cuando se habla del gasto en pensiones, que es uno de los gastos que más se pone en cuestionamiento, el gasto en pensiones tiene que ver con la tasa de actividad de la sociedad, tiene que ver con la productividad de la economía, es decir, con un conjunto de factores que hacen que la tarta sea más grande, de tal forma que la viabilidad del estado del bienestar no necesariamente tiene que ver con lo que vemos ahora, sino con esa capacidad que tengamos de crecer y seguir repartiéndola, ¿no? Y sí que eso no significa que no haya que hacer nada con el estado del bienestar, hay que hacer cosas. Y la más importante, y a mí me preocupa mucho en el caso español, es que cuando uno mira los estudios de la OCDE, el estado del bienestar español es el menos redistributivo de todos los estados de bienestar, es el que menos igualdad produce. Y eso tiene que ver con los componentes del gasto público, en cómo nos gastamos el dinero. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos de economistas. El gasto que más igualdad genera es el gasto sanitario, especialmente la atención primaria, porque especialmente atiende a las personas más vulnerables, que son las personas mayores, y son los que tienen una renta más baja, porque dependen de las pensiones. El gasto que más desigualdad genera es el gasto universitario, porque la probabilidad de ir a la universidad depende de la familia de la que procedes. Y hay unas grandes todavía desigualdades en España entre las clases bajas y las clases altas, de tal forma que políticas que vayan en tasas universitarias gratuitas o ese tipo, están favoreciendo a las clases altas, no a las clases bajas. Las políticas que van dirigidas a las becas sí que están favoreciendo a las clases bajas y no a las clases altas. De tal forma que lo que habría que hacer es un análisis de los diferentes componentes que tiene el estado del bienestar y ver cuáles generan más y menos redistribución y tiene que ver con quién lo financia y quién se beneficia de cada uno de los gastos y hacer una reforma para modernizarlo y hacerlo más redistributivo de lo que es. Y eso seguramente no tiene que ver tanto con la sostenibilidad en términos, digamos, de que si va a haber o no, porque va a seguir habiéndolo, sino que será un estado del bienestar distinto, donde habrá políticas que sí que tendrán que ser universales para todo el mundo y habrá políticas que vayan realmente al corazón de la desigualdad a las personas más vulnerables. Y eso es un análisis, un diagnóstico que creo que en España no se ha hecho, o se ha hecho desde la academia, lo han hecho los economistas, pero no se ha hecho desde la política, no se ha hecho desde el Parlamento y desde los gobiernos, que no tendría que hacerse. Como bien dices, Ignacio, la sociedad del bienestar al final son muchas cosas, evidentemente, al final hay que ver cada una de ellas. Por empezar, por alguna, el tema de la sanidad, por ejemplo, Natalia. A mí me gusta recordar que en los últimos años, en las últimas décadas, la esperanza de vida en España ha mejorado más de 40 años, se dice pronto. Y la sanidad, sin duda alguna, lo decía antes Ignacio, es una de las piedras angulares de este estado del bienestar. ¿Es sostenible esa cobertura universal de nuestro sistema sanitario en el ámbito de lo que decía Ignacio? ¿Es favorable? ¿No es favorable? ¿Estamos favoreciendo un turismo sanitario en otros estados que también dicen que son estados de bienestar y tienen un sistema sanitario de menor cobertura universal? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que el sistema sanitario público, y justamente en estos tiempos de pandemia, nos ha demostrado que ha sido la única manera de poder afrontar una situación así, pues sin distinción de las personas que pudieran tener acceso a ese sistema sanitario. Creo que es indiscutible que es una cuestión por la que hay que luchar, y estoy de acuerdo con que algunas de las políticas universales son más redistributivas que otras. Lo que creo es que también la educación, no solamente en términos redistributivos, también tiene un papel fundamental en términos predistributivos. Esa educación que no esté solo dirigida a la universidad, que tenga más opciones para las personas que no van a llegar a la universidad, pero que les permita acceder a unos trabajos mejores que luego produzcan ingresos para ese sistema de bienestar que necesitamos mantener. Y hablando de la sanidad y de la sostenibilidad y de la baja natalidad, que son muchas cosas, también se ha puesto de manifiesto la cuestión migratoria. Las personas que migran son personas más jóvenes, eminentemente activas, utilizan menos la seguridad social y el sistema sanitario porque son más jóvenes y porque son más sanos. Hablar de ese turismo sanitario, yo desde luego no tengo tantos datos y creo que es mucho más marginal que el del grueso de la migración que acude a nuestro país, que son contribuyentes netos a ese sistema sanitario. Y ahora que estás hablando, Natalia, durante la pandemia, ¿cómo habéis vivido en Cáritas todo esto? El colapso sanitario no tanto, porque quizás vosotros no tenéis esa cobertura, ¿no? Pero en general, este tema de la pandemia, ¿cómo lo habéis vivido? Bueno, en general yo creo que la palabra colapso define muy bien lo que ha pasado. Yo creo que por dos cuestiones. Una, por la falta de flexibilidad de la administración, de los servicios sociales para atender una situación como la que ha sido. Yo creo que Cáritas y otras organizaciones sociales nos hemos tenido que reinventar y hemos sido más capaces de ser pioneros en crear y poner a disposición de esas personas nuevas maneras de atención, pero creo que lo importante viene ahora. Yo creo que en una emergencia todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, pero que el estado de bienestar tiene su papel fundamental en las situaciones normales, para que en la próxima emergencia no pase lo que ha pasado en esta, que hay personas que se encontraban sin vivienda, en condiciones de habitabilidad imposibles de garantizar, por supuesto, su seguridad, su salud y las de los demás, pero el problema es la situación de la que veníamos, que esperamos que ahora se remedie en el futuro. Y José Luis, dicen los críticos que el tema, por ejemplo, del estado del bienestar en el ámbito de las democracias occidentales, tú antes decías que no nos olvidemos que esto es un invento europeo, ¿no? Bueno, pues que el valor añadido que hemos aportado desde Europa frente a otros estados más liberales, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, donde ese sistema de estado de sociedad de bienestar es menor, ¿no? Que el valor añadido que hemos aportado es mínimo, y que al final, como dice Natalia, pues hemos colapsado como podían haber colapsado ellos. ¿Qué respuesta les podemos dar? Bueno, yo matizaría, es decir, aquí estamos mezclando, es que este es un tema muy complicado, ¿no? Entonces aquí estamos mezclando. Una cosa es el Estado providencia, que se llama, y otra cosa es el Estado benefactor, y otra cosa es el Estado redistributivo. Cada toro de esos tiene su lidia, pues son de encastes distintos y de ganaderías diferentes. Bueno, en un programa como este, pues no podemos nada más que abrir el aperitivo y tomar un poco la cuestión, ¿no? Pero nada más. Pero esto requiere sentarse y matizar mucho. Incluso el concepto de felicidad, si lo entiendes como jiji, jaja, entonces es subjetivo. Pero si entiendes el concepto de felicidad a fondo, y hay muchos estudios sobre esto, objetivos, que tenga que ver con lo que hemos traducido del griego, eudaimonía. Eudaimonía no es una felicidad transitoria, es precisamente la posibilidad de desarrollarse plenamente. Y eso enlaza con la razón de ser de la sociedad para el ser humano. Y entonces, bueno, pues ahí nos mete, ¿cómo te vas a poder desarrollar si no tienes unas redes, unos elementos que te permitan, llegado el caso, apoyarte, encontrar ahí?
¿Y cuáles eran los grandes 5 jinetes del apocalipsis de Lord Beveridge y de todos los padres del estado de bienestar? Pues eso, el primero la enfermedad, segundo la vejez, tercero la ociosidad del que no encuentra trabajo, cuarto la miseria y quinto ya no me acuerdo. Pero eso era lo que hay que hacer. Pero es que ahora no solamente están esos 5 caballos del apocalipsis, jinetes, sino que es que ahora tenemos nuevos riesgos, nuevas cosas. No valen recetas del pasado para problemas del presente solo. De hecho, cuando empezamos el programa vimos cómo, sin contar con esto, vino el COVID y cómo, sin contar con esto, resulta que ahora el problema de la España rural no es tan grande como parecía que iba a ser. Es decir, hay muertes repentinas y hay cosas que pasan sin que nosotros las preveamos. Los economistas no tienen una bola de cristal para predecir el futuro. Lo que hacen es identificar problemas y tendencias y tratar de hacer escenarios posibles, probables y deseables. Y luego no son ellos los que toman las decisiones, son los políticos y tiene que ser cada vez más la sociedad civil. Si no, estamos perdidos. Otro de los temas claramente preocupantes, algunos ya lo habéis apuntado, dentro de la sociedad del bienestar, y lo hemos visto en la introducción, es la baja natalidad. Estamos en tasas de natalidad en España, en concreto, de las más bajas de la Unión Europea, casi nos acercamos a Japón y Corea del Sur, que son de los países más viejos. ¿Qué hacemos, Ignacio, con esto? Bueno, la verdad es que depende del enfoque que le queramos dar. Es decir, que si lo hacemos en términos económicos de viabilidad del sistema, la natalidad no es un problema porque la puedes, digamos, sustituir por otros factores, como puede ser la inmigración. Es decir, que en aquellos países donde hay baja natalidad puedes recurrir a muchas personas que quieren cambiar de sociedad, ir a otros lugares y por lo tanto pues tienes más población o la misma población y puedes también, bueno, pues hacer políticas que favorezcan la natalidad, que es verdad que en nuestro país seguramente es donde tenemos muchas carencias en ese aspecto. Es decir, que a veces también hay muchos estudios que favorece y que no favorece y, por ejemplo, los que más favorecen es el establecimiento de servicios públicos para el cuidado de niños, ¿no? Guardería 0-3 años, todo ese tipo. Que no favorece o que tiene muy poca incidencia, pues los cheques bebé apenas tienen incidencia. De tal forma que es cuestión de saber qué favorece y qué no favorece la natalidad y hacer una política pública en esa dirección, más en un país como España que tiene unas tasas de natalidad más bajas del mundo, ¿no? Si entendemos que es un problema, es así, sí que hay un conjunto de soluciones, tampoco son milagrosas en el sentido de que tampoco sube de manera exponencial la natalidad, porque al final es una decisión personal de que alguien quiera o no quiera seguir teniendo más o menos hijos, pero que si lo pensamos en términos del sistema económico, del modelo de bienestar, hay alternativas a la natalidad y la más conocida es la inmigración, como también la incorporación de la mujer al mercado laboral, donde hay muchísimo recorrido. En el caso de España todavía tiene una tasa de actividad muy baja comparada, por ejemplo, con los países nórdicos y por lo tanto se podría hacer mucho más para incorporar a la mujer al mercado laboral. O pues, también pues vivimos en las sociedades del bienestar donde también se ha modificado la esperanza de vida. Siempre lo pongo como ejemplo el estado del bienestar, el sistema de pensiones de los 80 que se estableció entonces, la esperanza de vida era de 75 años, hoy es de 83 y cuando se hizo el sistema de pensiones originalmente era de 65 años y medio. Es decir, que hay casi 20 años de diferencia en esperanza de vida cuando se generó el sistema de pensiones y el actual, y eso significa que no todas las profesiones, pero sí que hay profesiones que seguramente pues podrían tener una edad de jubilación más tardía, donde podrían estar más tiempo en el mercado laboral. Es decir, que hay muchas políticas por las cuales se podría ir complementando o sustituyendo de alguna forma la baja tasa de natalidad si entendemos que eso es un problema, claro. ¿Alguna idea adicional, Natalia? Bueno, yo creo que sí, o sea, el escenario futuro de un país sin hijos yo creo que no es deseable en ningún caso para nosotros, y lo que sí que es una realidad en España es que es un país en el que está penalizado el hecho de tener hijos en términos de pobreza y de exclusión. Nosotros hemos abordado muchas veces el fenómeno incluso de la transmisión intergeneracional de la pobreza, por el cual si además naces en un contexto, en un hogar pobre, por la ausencia de esas políticas sociales o de bienestar que provoquen la movilidad social de esos niños mediante la educación y de otras cuestiones, pues tienes muchísimas más posibilidades de ser también pobre cuando eres mayor. Yo creo que la opción es verdad que es una decisión, pero también es una decisión muy mediada por las posibilidades que tienes. Vamos a conectar con Manuel Blanco Désar, que es Manuel. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Encantado. Manuel, eres autor de varios libros. Uno de ellos es La sociedad sin hijos
o huir de progeria, me parece. ¿Cómo solucionamos, estamos hablando aquí sobre la baja natalidad, cómo solucionamos este declive demográfico en el que nos encontramos, Manuel? Bien, lo primero es querer solucionarlo. Y mi impresión es que en gran parte de los países de Europa, fundamentalmente en España, no se quiere solucionar. Lo digo así de salvajemente para resumir. Entonces, claro, si no existe la voluntad de solucionar cualquier tipo de problema, o no lo llamemos problema, reto, llamémoslo como queramos, pues no se va a solucionar. Y en España nos hemos adaptado a un discurso panglosiano, en el sentido del Cándido de Voltaire, donde, bueno, este es un parámetro más y lo mejor es no ver lo que se nos viene. Con lo cual dudo mucho que se pueda solucionar, al menos en España. Yo, como europeísta y incluso como presidente de una asociación de carácter federalista europeo, creo que solo nos puede salvar la Unión Europea. España por sí sola carece de voluntad para afrontar esta cuestión. Si queréis, os doy datos. Bueno, gran parte de la doctrina española, como digo, es negacionista en esta cuestión. ¿Por qué? Pues porque, resumiendo mucho, las élites españolas no son tan prolíficas como el tradicional, en sentido latino, proletariado español. Esto lo he comprobado en multitud de grupos sociales, ¿no? Son más prolíficos, son más proletarios los trabajadores manuales y otros colectivos que los que tienen titulación universitaria y que están mejor retribuidos. Si se analizan las élites en distintos segmentos de la población, se obtiene la misma. Por lo tanto, hablar de este tema es incómodo para mucha gente que tiene capacidad de decisión. A nivel europeo está sobrediagnosticado el problema. Lo único malo que tiene el tratamiento europeo es que está infratratado. Existen dos informes, uno del Parlamento Europeo de 2008, elaborado además fue ponente una eurodiputada socialista francesa, Françoise Castex, que todo lo que dice ese informe, todo lo que escribamos, todo lo que opinamos, pues es redundante. Y luego existe otro documento elaborado por un grupo de reflexión para el Consejo Europeo, presidido dicho grupo de reflexión por Felipe González, que se titula Europa 2030, fue elaborado en 2010, donde ya advierte por activa y por pasiva de que este es uno de los grandes retos que tiene que asumir el modelo europeo. Y dentro de Europa pues está. Pues bueno, han pasado los años y ahora nos llega otra crisis más y seguimos con la misma tónica. Y Manuel, a mí perdona. me recuerda las leyes Julias que aprobó el emperador Augusto, ya en época de este emperador romano, el primer emperador, detectó que los patricios eran menos prolíficos para Roma que los proletarios, ¿no? Y dictó estas dos leyes. Bueno, han pasado 2000 años y seguimos. Manuel, perdona, aparte de la cuestión voluntarista, antes decía uno de nuestros invitados, Ignacio Urquizu, que quizás pueda haber también un elemento cultural en todo esto. Que realmente, en el caso de que hubiese voluntad, ¿cuál es la solución? ¿Son leyes? ¿Son pactos? ¿Cómo solucionaríamos esta deriva demográfica partiendo, insisto, de que hubiese voluntad? Es decir, ¿cuáles serían las soluciones a poner encima de la mesa? Mira, tú lo has dicho al comienzo de mi intervención y también al comienzo del programa. Los países menos prolíficos entre los países desarrollados del planeta son Japón y Corea del Sur. No son estados subdesarrollados, tienen unas políticas sociales, sobre todo en el caso de Japón, bastante desarrolladas, etc. Por lo tanto, yo lo que en mi libro, en Una sociedad sin hijos, lo que veo clarísimamente es que hay que diseñar tantas terapias como grupos sociales tenemos como objetivo. O sea, a un señor que es directivo de una empresa que cotiza en el IBEX, que le demos guardería gratis o cualquier otro beneficio social, pues es absolutamente intrascendente. En cambio, para un reponedor de un supermercado, pues puede ser vital para que él libremente decida si quiere o no tener. Por lo tanto, hay que segmentar los grupos sociales, enfoque que nunca se practica en España, y diseñar terapias para cada grupo social. A algunos grupos sociales habrá que darle incentivos. A mí me gusta más hablar de compensaciones, porque realmente tener hijos, a veces en mis artículos en prensa,
soy un poco irónico además, como buen gallego, y digo que es un mal negocio. Tener hijos es de tontos, solo los tontos tienen hijos, ¿no? La gente espabilada pues sabe perfectamente que con tener uno pues has cumplido, te sientes realizado, etcétera. Pero esto en el fondo es como pagar impuestos. O sea, voluntariamente nadie está dispuesto a pagar impuestos. Y todos tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades a mayor disponibilidad económica, a mayor salud, etcétera. También tenemos que contribuir a que la sociedad, nuestra sociedad, se perpetúe. Porque, bueno, por tendencia somos seres egoístas, creemos que el mundo se acaba con nuestra propia existencia y nadie tiene este enfoque. Y Manuel, de manera que, perdona. Bueno, hay que plantear medidas un poco también acordes con la realidad. Ahí, España no puede pagar lo que posiblemente tendría que pagar en cuanto a medidas compensatorias. Perdona que te interrumpa. Si no tenemos hijos, como tú has dicho, sociedad sin hijos, como el título de tu libro, y si además los que tenemos, cuando se hacen mayores y están para trabajar, tenemos un paro juvenil del 40%, se acaban marchando, ¿cómo solucionamos entonces este desparrame? A ver, entre dos males siempre hay que elegir el mal menor. Si no tenemos descendencia, si no tenemos relevo en nuestra sociedad, pues podemos buscar alternativas. Los que se van pueden regresar, los que no existen jamás regresarán, jamás contribuirán a nuestra sociedad. Con lo cual, bueno, pues buscamos otras alternativas. Yo, desde luego, por ejemplo, el tema migratorio, soy un acérrimo defensor, pero necesita modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en África, que va a duplicar su población en menos de 30 años, va a pasar a tener 2.400 millones de habitantes, existen, según los estudios que he realizado, más de 70 millones de niños huérfanos absolutos. Son niños que preferentemente podrían ser educados y criados en Europa, pero claro, tiene que haber europeos dispuestos a apadrinar a sus niños. Bueno, pues la sociedad europea en general prefiere apadrinar mascotas que niños, pongamos por caso, y ya no digo prohijarlos o adoptarlos. Con lo cual, bueno, hemos desarrollado toda una estratagema de excusas, de justificaciones para no tener hijos, especialmente en los grupos sociales privilegiados, y bueno, pues hemos comprado esa mercancía. Los grupos privilegiados, los, entre comillas, entender, los pequeños burgueses, mantienen como justificación pues que el mercado laboral está mal, las rentas son limitadas, etcétera, pero ellos no padecen esas circunstancias limitativas. Con lo cual, bueno, lo primero es no engañar. Si no queremos tener hijos, no los tengamos, pero atengámonos a las consecuencias. Lo demás, hay que mejorar la productividad y la competitividad. Pero como decía en el artículo de La Voz de Galicia esta semana, llevamos desde 1980 siendo subcampeones europeos de desempleo y subempleo. 40 años. Y en 40 años estamos aplicando, gobierne quien gobierne, las mismas medidas, que no funcionan. ¿Las cuales han funcionado? Pues las que ha aplicado la República Checa, las que ha aplicado Corea del Sur, las que ha aplicado Irlanda. O sea que no nos escapemos, no seamos negacionistas fáciles. Y digamos que, bueno, si mejoramos la productividad, mejoramos la competitividad, en 40 años no la hemos mejorado al ritmo que requiere el mundo. Por desgracia, y me duele decirlo como europeísta, Europa ya no es el centro del mundo. No es el centro del mundo. Y esto es algo que los europeos no queremos terminar de entender. Manuel. En 20 años, solo doy este dato para culminar, en 20 años la República Popular China registra 59.000 solicitudes de patente internacional cuando partió 20 años atrás de 266. Es líder mundial. Europa está por detrás de Estados Unidos. O sea, no vamos a ganar productividad si hacemos lo mismo que llevamos haciendo 40 años. Manuel, muchísimas gracias. Tenemos tiempo limitado y te agradecemos muchísimo tus reflexiones. Un saludo. Hasta la próxima. Gracias. José Luis. Sí, yo quería abundar un poco en alguna de estas cosas que se están diciendo, que como todo, lo que decía yo antes, lo mismo, es decir, hay que matizar un montón de cuestiones. Donde no hay niños y donde no nacen niños es en los países del primer mundo. Pero desde que yo nací, yo soy del 8 de diciembre del 58, al día de la fecha, se ha duplicado el número de habitantes en el planeta.
cuando yo nací no llegaban a 3.500 millones de personas. Hoy somos más de 7.500 millones de personas. Y hay mucha gente que está preocupadísima, neomaltusianos, diciendo esto no es sostenible tampoco, la bomba demográfica, esto vamos a acabar con los recursos, no vamos a tener, no vamos a cuál. Entonces vamos a ver, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Porque vamos a ver, aquí las dos cosas son serios problemas, pero que tienen que ser abordados de manera, digamos, independiente, aunque conectada. Eso por un lado. Y segundo, que se nos está escapando. No, se está escapando, no ha salido. Lo quiero poner encima de la mesa. Es que no estamos ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera revolución industrial, ni en la revolución comercial, ni en la revolución agrícola y ganadera. Estamos en la cuarta revolución industrial. Y esto va a trastocar del todo. Va a venir la robótica, va a venir la inteligencia artificial. Y estamos empezando la cuarta revolución industrial, que según todos los cálculos, culminará la cuarta en el año 50. ¿Y qué va a haber? Por supuesto, va a haber. Nadie lo sabe. Pero ¿se puede decir que va a haber dinero? Sí, va a haber. Va a haber dinero. ¿Vamos a tener problemas que ahora nos parecen tan grandes? Estoy seguro de que no. Muchos problemas se van a disolver. No se van ni siquiera a tener que resolver. Se van a disolver como un azucarillo. Entonces eso lo tenemos ahí. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Ahí vamos a encontrar que lo del empleo va a ser otro problema distinto al que tenemos hoy. Otro problema distinto. Porque probablemente a nivel agregado aumente la renta, bajen los precios, etcétera. Pero claro, ahí hay otro problema. ¿Es sostenible eso desde un punto de vista ético, ecológico? Y ahí tenemos otro lío. Entonces estamos en un momento fascinante. Fascinante. Dejadme que vaya introduciendo temas en el ámbito de la sociedad del bienestar, que es que abarca muchas cosas. La cuestión de las prestaciones sociales, todo lo relativo a la jubilación, desempleo, etcétera. Por poner un ejemplo, el tema de la jubilación. Lo dejamos en 65, lo tenemos que llevar más allá porque a los 65 todavía somos chavales. ¿Qué hacemos con esto? Si es que esa es la solución, a lo mejor tenemos que mantener los 65. No, los datos dicen lo que dicen, es decir, que el último informe de la Unión Europea indicaba que creo que está buscando el dato ahora mismo. El número de pensionistas creo que hay ahora mismo en Europa está en torno a los 85 millones y se prevé que en el año 2060 se dupliquen, es decir, que en realidad va a haber un aumento descomunal, van a pasar de 85 a 150 millones. Y eso, generalmente, para saber la sostenibilidad del sistema, tiene que ver con lo que llaman el ratio de dependencia, que es el número de personas que tienen más de 65 años dividido por la gente en edad de trabajar. Hoy en día, en España, por cada persona jubilada hay 4 personas trabajando, pero se espera que en el 2050 por cada persona jubilada habrá 2 personas trabajando. Eso significa que las cotizaciones, el gasto, es decir, va a haber un problema ahí sí de sostenibilidad. Y a partir de ahí es cuando hay que explorar todo el conjunto de reformas, que no tiene que ser única, porque al final el gasto en pensiones depende de un conjunto de factores, depende del número de pensionistas que hay, de la gente que hay trabajando, depende de la tasa de actividad de la economía, depende de la pensión media, depende de la productividad, es decir, que hay un conjunto de variables sobre los que podemos incidir. Entonces, una propuesta que además yo creo que tiene una buena también consecuencia redistributiva de igualdad es en algunas profesiones retrasar la de jubilación frente a otras. ¿Y por qué tienen una buena capacidad de redistribución? Para no perder la perspectiva, por lo menos a algunos nos preocupa esto. Hay personas que se incorporan al mercado laboral más tarde, especialmente los universitarios, y que además tienen una mayor esperanza de vida, viven más, por lo tanto van a consumir más tiempo la pensión. Y hay otras personas que comienzan a trabajar a los 16 o a los 18 años, es decir, antes que los demás, y además su esperanza de vida es menor porque sus profesiones son mucho más duras. Tal forma que, sabiendo eso, podemos establecer edades de jubilación distintas en función a las profesiones o a los perfiles, y eso hará que, por lo menos en términos de desigualdad y de cohesión, el sistema no se resienta y puedas tener una mejor incidencia sobre el gasto y la sostenibilidad del sistema. Y Natalia, por ejemplo, bueno, sí. no estás muy de acuerdo. O sea, no estoy muy de acuerdo con las consecuencias que puede tener eso, porque, o sea, yo creo que por un lado no se puede abordar el tema de las pensiones sin abordar el tema del mercado laboral. Lo que no puede ser es que personas con mejores condiciones de vida sigan trabajando, que lo pueden hacer, y por supuesto que no es una cuestión de edad. En Cáritas tenemos un montón de voluntarios que trabajan ciertamente y aportan muchísimo a la sociedad. Por supuesto que se podría seguir trabajando. Yo creo que ese es un tema a abordar, pero es verdad
que hace falta que personas jóvenes entren en el mercado laboral, porque si la presión en el mercado laboral es seguir manejando salarios a la baja y que las personas jóvenes además no entren porque las jubilaciones se retrasan, yo creo que va a haber una desigualdad entre las personas mayores y las personas jóvenes que es también pues rompe esa cohesión de la que hablábamos, yo creo. José Luis. Sí, este es un tema, digamos, que va a verse radicalmente trastocado. Es decir, no vamos a necesitar trabajar todos como hemos visto que necesitábamos hace 10, 20 años. Es más, la tendencia es a que muchos de los que ahora tienen, digamos, asegurado el empleo, van a ver cómo se les va a cambiar la vida. El trabajo después de la cuarta revolución industrial en marcha, con los algoritmos, con la inteligencia artificial, con la robótica y con todas estas historias que son las que están viniendo, porque entre otras cosas Europa va a soltar los cuartos para salir de la crisis si vamos por lo verde y vamos por lo de digitalización, y eso es una cosa clave. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que vamos a encontrar trabajo para todos los que ya lo tienen? Probablemente no. ¿Van a tener trabajo asegurado los médicos analistas? Seguro que no. ¿Por qué? Porque va a haber un algoritmo que te va a hacer maravillas, y vas a ver al 100% casi si esta señora va a tener un cáncer de mama y hay que tratarla antes ya de esto. Mejor que cualquier tío. Entonces, ¿son redundantes los médicos? No, pero tendrán que aprender a hacer las cosas de otra manera. Entonces, la cuestión es, y aquí ahora, ¿cómo hacemos esto? Pues a la gente hay que venderle que el trabajo va a ser más fraccionario, el trabajo va a ser menos rutinario, el trabajo va a ser menos estable, tenemos que aprender a ser flexibles, a buscar flexiseguridad, a reciclarnos, a aprender a lo largo de la vida y a trabajar más. Y relacionado con esto, Natalia, es muy, muy directo para ti porque yo creo que os afecta bastante. ¿El ingreso mínimo vital es necesario, no es necesario? ¿Es un...? Bueno, la garantía de ingresos mínimos yo creo que es necesaria para la justicia social y es necesaria también para que muchas otras personas entren a formar parte de esa sociedad y también de esa productividad, de ese consumo y de todas esas cuestiones, porque si no, al final estarán al margen si no tienen esa garantía de ingresos. Lo que pasa es que todo el sistema de prestaciones económicas en España no es realmente un sistema, está ahora mismo tan fraccionado y tan atomizado y tiene tan poco impacto en general que yo creo que habría que reformar todo el sistema de prestaciones económicas, especialmente las no contributivas, que hoy en día pues es muy difícil de tener una comprensión global de por qué unos funcionan o por qué otros no, o cómo deberían ser cualquiera de ellos. Y para los que nos están viendo, estamos hablando de muchas prestaciones. Tú hablas de un sistema o no sistema de prestaciones, pero como muy bien señalas, muy atomizadas. El ingreso, las jubilaciones, tal. ¿Va a llegar la caja de pensiones a los que estamos aquí sentados y los que nos están viendo? Sí, llegará porque, en fin, es un sistema que además existe una fuerte demanda, es decir, que vivimos en una democracia y cualquier partido político que propusiera acabar con el sistema de pensiones seguramente al día siguiente perdería las elecciones o tendría muy pocos votos, es decir, que es un sistema aceptado y además es un sistema aceptado en el modelo europeo, que es un modelo no de capitalización como existe en otros modelos, como puede ser el norteamericano, sino más un modelo de redistribución entre generaciones, de los que trabajan ahora financian las pensiones de los que trabajaron en el pasado, ¿no? Entonces, lo que habrá que hacer es introducir reformas que incidan sobre el gasto, y ahí tiene que ver políticas que tiene que ver pues como la edad de jubilación y que influyan sobre el ingreso. Otra medida a explorar, como se hace en países europeos como Alemania, es que las pensiones no se financian solo con las cotizaciones, sino que también con impuestos. Es decir, algunas pensiones, por ejemplo, como las no contributivas, podrían ser financiadas con impuestos, puesto que son personas que no han cotizado la seguridad social, y las otras pues se financian con la cotización. Es decir, que eso se produce en países como en Alemania. Así que se pueden explorar todavía muchísimas reformas. El sistema todavía tiene mucha capacidad de adaptarse y es viable sin ningún género de dudas. Es cuestión de que entre expertos y políticos se pongan a trabajar en un conjunto de medidas y reformas, y puede ser consensuadas por todos los partidos para que no se pongan en cuestión gobierne quien gobierne, sino que sea el resultado de un consenso político, y así garanticemos entre
todos el sistema. Nos das tranquilidad, por tanto, respecto de las pensiones, pero has hablado de impuestos. Entonces, ¿esto qué significa? Tenemos que subir los impuestos. Estamos ahora precisamente aquí en un momento clave, ¿no?, con todo el tema de la reforma fiscal. ¿Tenemos que subir impuestos para precisamente sostener lo que Ignacio está diciendo? ¿No? José Luis, ¿qué hacemos? Vamos a ver, este es el punto. Es decir, yo siempre digo a los estudiantes míos, cuando tengáis que lanzar un proyecto, ver lo que sea, tenéis que hacer 2 preguntas. ¿Cuánto cuesta y quién lo paga? Pero esto me da igual que sea para un viaje de fin de curso que para montar una startup. ¿Cuánto cuesta? Vamos a ver, hagamos un presupuesto. No tengo dinero para esto. ¿Quién lo paga? Ese es otro problema. Primero vamos a saber cuánto cuesta y luego vamos a ver quién paga la fiesta. Y hay muchas cosas. Hay que mirar con lupa todas las partidas del cuadro macroeconómico, no, del presupuesto general del Estado. Los presupuestos generales del Estado hay que mirarlos con lupa, porque hay muchas partidas que están, pues, poco racionalmente, digamos, puestas. Los ingresos previstos y los gastos previstos necesitan ser mirados y no ser un copia y pega de ejercicios anteriores. No, hay que mirar eso ahí. Claro, ¿hasta dónde subir los impuestos? Porque tú puedes subir los impuestos. ¿Qué tienes si subes los impuestos? Más dinero en tu poder. Pero hay estudios económicos que te dicen claramente que un mayor nivel recaudatorio por parte del gobierno, dado un cierto momento, no incrementa el Producto Interior Bruto. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Tú qué quieres? ¿Tener pan para hoy y hambre para mañana o crear condiciones que posibiliten el crecimiento? Si es que te gusta el crecimiento, porque hay muchos otros que están hablando de crecer, pero de crecer ellos. No comáis carne, que es malísima, ya la comeré yo. No, y desde el punto de vista del ciudadano, es decir, ¿podemos seguir soportando más presión fiscal? Claro, y la gente, ¿qué ocurre? Que eso es inflacionario y eso es que la gente se quita de en medio. Hay evasión, hay elusión y hay pues una merienda ahí que no hay quien ponga orden. La doctrina social de la Iglesia tiene dicho que una sociedad tiene que tener presente que va a ser muy difícil que pueda ir más allá en sus prestaciones, etcétera, que de donde su gente esté dispuesta a rascarse el bolsillo. Y entonces eso hay que manejarlo bien. Bueno, yo creo que el pago de impuestos es una condición sine qua non para el mantenimiento del estado de bienestar y yo creo que no es tan grande tampoco la evasión fiscal ni el número de personas que se niegan a pagar impuestos o que creen que no podrían soportar pagar más impuestos. Yo lo que creo es que sí que no hay una relación clara, no sé si por pedagogía o por realidad y análisis de estos presupuestos, como decía él, de lo que yo pago y para qué sirven esos impuestos, una pedagogía de esas políticas públicas y de qué se está financiando y una reforma fiscal que contribuya no solamente, o también a que haya más gasto social, pero también que haya un mejor gasto social. Yo creo que si eso estuviese claro y estuviese también más asumido, ahora mismo está muy deslegitimado todo lo que se supone que se hace con los impuestos. Ignacio, yo en alguna ocasión te he oído hablar de la clase media, ¿no? Que la clase media al final es el principal filón que soporta todo esto. ¿Se resquebraja si apretamos más con los impuestos o no? Bueno, el problema que tenemos en España no es tanto, porque hay que distinguir en los impuestos 2 elementos. Uno son los tipos impositivos, es decir, cuánto pagamos en porcentajes, los tipos máximos, los mínimos, que son similares a los que se hacen en el resto de Europa, y luego cómo funcionan todo el conjunto de deducciones y reducciones dentro de los impuestos, que es donde está realmente la letra pequeña y donde muchas de las reformas han ido en esa dirección. Y lo voy a poner con un ejemplo que todo el mundo nos puede entender. En la época del boom inmobiliario, todo el impuesto de la renta que pagaba el 10% más pobre, todo el impuesto que pagaban, servía para financiar la deducción por vivienda del 10% más rico. De tal forma que los pobres pagaban impuestos para financiar las viviendas de los ricos. Eso es un problema redistributivo serio. Y eso tiene que ver con la letra pequeña de las deducciones, por si no vamos también a todo el conjunto de deducciones y reducciones que hay, por ejemplo, en los planes privados de pensiones. Cuando alguien que trabaja en el mundo de la fiscalidad sabe que en el último trimestre del año, la gente de más renta comienza a meter dinero en el plan de pensión, haciendo sus cálculos de los impuestos que van a pagar al año siguiente. De tal forma que hay un incentivo al ahorro, pero también un incentivo a no pagar impuestos. Así que
el problema que tiene la clase media es que seguramente sobre ellos recae, porque al final los que son pobres o tienen poca renta, pues pagan pocos impuestos por su condición. Y los que son bastante ricos también pagan pocos impuestos porque tienen formas de evadirlos a través de diferentes elementos como esas reducciones y en elementos de ingeniería financiera y fiscal que existan en España. De tal forma que efectivamente es la clase media la que soporta y también las rentas del trabajo. Porque si comparamos, por ejemplo, España con otros países en cuanto aporta la renta del capital a los ingresos del Estado, veremos también enormes diferencias. Las rentas de capital en España superan las rentas del trabajo. Es decir, hoy en día la renta del capital es más del 50% del PIB y la renta del trabajo es menos. La renta del capital apenas aporta entre el 10 y el 15% a los ingresos del Estado y el resto lo aporta las rentas del trabajo. Principalmente ¿quién? Las clases medias, principalmente ¿quién? Los que tienen una nómina. Los que tienen una nómina son los que acaban generalmente soportando gran parte del estado del bienestar frente a otros modelos de economía que pues tienen diferentes modelos de tributación que les permite pues seguramente tener. Así que ¿es necesaria una reforma del sistema fiscal para hacerlo más justo? Por supuesto. Y ahí de nuevo pues hay que hacer bastantes números y estudios porque tienen una carga, como indico, y no es cuestión de subir los impuestos, sino hacerlos que se paguen de forma distinta. Y en ese tema de hacer que se paguen de manera distinta, yo creo que también hay un elemento cultural, José Luis, el de la confianza en los ciudadanos en pagar impuestos, ¿no? Hay una cuestión muy cultural, ¿no? Y una desconfianza, en cierto modo, en los gestores, ¿no? En este sentido. Claro, aquí yo expliqué durante muchos años ética fiscal. ¿Vale? Incluso en la escuela de los inspectores de Hacienda, di alguna vez conferencias ahí. La ética clásica del tema fiscal de nuestros economistas y teólogos del siglo XVI decía que, bueno, hay 4 causas. Es decir, ¿quién es el autor legitimado para poner un impuesto? Este es el Estado, por supuesto. El Estado a través de las Cortes. Bueno, una ley, bien. Es legítimo por el autor. Hay que ver en qué se está grabando, qué cosas se está grabando. No es lo mismo grabar el 10% del consumo a todo el mundo lineal que grabar ajustando. ¿Por qué? Lo mismo que tampoco es de recibo dar a todos pan cuando algunos no lo necesitan, o dar a todos café cuando algunos no lo quieren ni lo necesitan. Dar a todos la prestación que no la necesitan es un derroche y es un despropósito. Bien, ¿qué más? ¿Qué se está grabando? ¿Cómo se está grabando? ¿Cómo se está grabando? Es decir, ¿es progresivo, es regresivo, es exponencial? ¿Cómo es esto? ¿Quién paga más en este caso? No la clase media, el que tiene una nómina. Ese está, le dan por todos los lados. Y luego, el fin. Claro, ¿para qué se gasta esto? Sí, hombre, ¿quién va a decir que no a los ¿cómo se llama esto? A las escuelas, a los hospitales y a las autopistas. Pero ahora hay unas señoras que salen aquí esta mañana de un partido político diciendo que lo que van a dar a las madrileñas va a ser elementos de higiene femenina porque hay pobreza menstrual. Y dices tú, pero bueno, ¿qué me está usted contando, señora mía? ¿Qué me está contando? O sea, ¿a dónde va la pasta que yo doy? Que a mí me quitan o me sacan o me ponen. Cuando tú ves y dicen, y esto tiene que ser mentira, esto tiene que ser una fake news, y por desgracia no es fake news. José Luis, te interrumpo porque así vamos tocando un poco todos los palillos y hay un tema, y el tiempo es que se nos va volando, hay un tema que es el de la sociedad rural. La sociedad rural, y además aquí Ignacio es un buen experto en todo esto, no sabemos si es la gran solución, la gran panacea, o no lo ha sido, o sí lo es, y para ello tenemos a Secundino Caso. Secundino. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, queríamos preguntarte que durante este periodo de confinamiento que hemos vivido, durante esta pandemia, se ha puesto el foco en las sociedades rurales. La gente ha querido volver a las sociedades rurales y quizás el tema de la brecha digital bueno, pues ha dejado ahí la situación un poco en una situación de dificultad, ¿verdad? Pues sí, bueno, por lo menos se ha puesto de manifiesto los que llevábamos muchos años diciendo que ya, más que nada, para poder acceder también al estado de bienestar, ¿no? El tema de la brecha digital, pero también para la gente que quisiera incorporarse al mundo rural, el tema del teletrabajo o hacer más eficaces los servicios que hay en el mundo rural, pues se ha puesto de manifiesto que empezamos a ver municipios de primera y de segunda
dependiendo de si tienen fibra óptica o no la tienen, ¿no? Y aquellos que decían en algún momento que en el mundo rural no hacía falta la fibra óptica o la digitalización y que la gente buscaba paz y tranquilidad y ese tipo de servicios no era la panacea o la solución, lo que se ha puesto de manifiesto es que todo el mundo que quiere incorporarse al mundo rural, una de las primeras cosas que pregunta es si tiene internet el pueblo donde quiere comprar, donde se quiere instalarse. Ya no te digo nada si estamos hablando del tema de la educación o del tema de las escuelas rurales o de los colegios donde había niños de primera y de segunda que no podían acceder muchas veces a las plataformas educativas por culpa de no tener este servicio. Afortunadamente ahora parece que todo el mundo, el Ministerio, las comunidades autónomas, incluso los propios ayuntamientos, están a marchas forzadas tratando de llevar el tema de Internet de alta velocidad a todos los pueblos, pero también es cierto que todavía hay muchísimos pueblos que no tienen y no está en la previsión rápida de tener el tema de la brecha digital solucionada, pero tampoco les funciona el teléfono móvil e incluso a veces ni la televisión. Y Secundino, algunos se estarán preguntando, pero ¿cómo estamos hablando de brecha digital y de llevar Internet si no son sostenibles otros servicios muchísimo más básicos, ¿no? No somos capaces en un pueblo de sostener una escuela, no somos capaces de sostener un centro de salud, en determinados momentos se habla de fusionar ayuntamientos y estamos hablando de brechas digitales y de llevar Internet. ¿Cómo hacer eso factible para hacer atractivos y decirle a los ciudadanos, no, aquí no solo tenemos escuela, no solo podemos tener centro de salud y además podemos tener Internet? ¿Cómo hacerlo? Bueno, es que si digitalizáramos el país completo, el 100% del territorio, no solamente las ciudades, haríamos mucho más rentable todos los servicios. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo, aparte de ser presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, soy alcalde hace 25 años de un pequeño municipio de los Picos de Europa. En mitad de la pandemia vino el tema de Internet, alta velocidad de Internet a mi municipio. Te podrás comprender que es una revolución. Hasta ese momento, para que te hagas una idea, no éramos capaces de pensar en digitalizar todo el tema de la lectura de los contadores o poder clorar el agua o dar una calidad del agua, dar un servicio del agua. No era rentable hasta que no vino la fibra óptica. Tenemos residencias de ancianos, personas mayores que quieren quedarse en su pueblo, pero las personas que están a su cargo o los hijos no quieren dejarles donde no funciona el teléfono, donde no pueden verles. El tema de la digitalización va a poder asistirles en casa o atenderles. No tenemos médico todos los días, todas las semanas, pero sí podemos tener un médico a 100 kilómetros entrando a través de la digitalización en esas casas, viendo cómo está esa persona mayor, pudiendo tener el botón del socorro o viendo cómo se pueden encontrar mal o incluso haciendo ciertos diagnósticos, ¿no? Con el tema de la digitalización. Creo que no digitalizar el mundo rural es perder muchísimas oportunidades, poder ahorrar en ese tipo de servicios como que estabas comentando y además dar un servicio a la gente que vive en el mundo rural y que quieren venir al mundo rural a vivir. Y Secundino, ¿no crees que mucha de la gente que se ha trasladado o que quería trasladarse o que ha hablado de trasladarse a las sociedades rurales lo ha hecho un poco con una visión utópica y que si se ha trasladado acabarán volviendo a las ciudades? Pues mira, yo después de muchos años en esto del desarrollo rural y de ser de un pueblo y de llegar a presidir la red esta española por mi implicación, tengo que hablar de dos partes, ¿no? De dos historias, ¿no? Antes de la pandemia y después de la pandemia. Si esto me lo preguntas en enero, febrero del año pasado, te digo que sí, porque lo estaba viviendo. Mucha gente de los que llamamos neorurales, que vienen, prueban, vienen con una imagen bucólica, idílica de lo que es el mundo rural y luego siempre decimos aquí en los pueblos que hay que esperar a que la gente que viene de la ciudad pase el primer invierno, ¿no? El problema, las ganaderías, los conflictos que hay en el mundo rural, quieren cambiar las fórmulas y demás. Sí que es verdad que ahora mismo estamos viendo en el mundo rural una situación totalmente complicada. La gente que viene valorando mucho lo que es la autonomía, el espacio, la naturaleza, la tranquilidad, el no estar en sitios con aglomeraciones, viene con las ideas muy claras de lo que quiere, de lo que necesita. Eso sí, os llevo hablando un rato, nadie quiere renunciar al estado de bienestar. Sí que es verdad que lo primero que te preguntan
dependiendo, no hay dos pueblos iguales, no hay dos soluciones iguales y no hay, antes lo decía uno de los ponentes, no es lo mismo que te venga una persona de 30 años, que te venga una de 50 o que te venga una de 60. Si desde luego, si viene una persona en edad de tener hijos, lo primero que te pregunta es: ¿hay internet en el pueblo? Y lo segundo, ¿hay un colegio en el pueblo o cerca del pueblo? ¿Hay un transporte a demanda o cerca para poder llevar a mis hijos? Absolutamente creo que ahora la gente, así como hasta ahora estaba la imagen del mundo rural denostada y que no quería, le veía de alguna manera como los fracasados que se quedaban en el pueblo, ahora mismo hay un trasiego impresionante de compra y venta de parcelas, de fincas, de casas, sobre todo que tengan parcela independiente, no quieren ir a un mundo rural o a un piso, quieren ir a una casa con una parcela, pero se está poniendo en valor y sí que es verdad que estamos notando que la gente viene con la idea de quedarse y con las ideas muy claras. Y Secundino, antes de despedirte, como presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, decíamos antes que la baja natalidad era uno de los grandes problemas y que ciertamente tenía un impacto muy directo en la sociedad del bienestar. ¿Ese sería la sociedad rural es un elemento para favorecer e ir en contra de esa baja natalidad? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en el mundo rural lo que tiene que haber es una revolución, que tenemos que volver a hacer entre todos, una gran revolución. Tenemos que darnos cuenta que llevamos 50 años denostando al mundo rural, desde el cine, la televisión, la gente que se quedaba en los pueblos era la gente más atasada, la más ignorante. Estábamos mandando continuamente mensajes de que la gente no se quedara en el mundo rural. Ya no te digo a la gente joven prácticamente sus propios padres le decían: estudia y vete de aquí, que aquí no hay futuro, ¿no? Una sociedad rural muy apegada a la agricultura y la ganadería, cuando absolutamente es un territorio para conquistar para nuevas cosas. Ahora se ha puesto de manifiesto con el teletrabajo. Nos están llamando muchísimas parejas, gente joven que está cansada de las grandes aglomeraciones, de las grandes ciudades, pero ojo, no quieren ir a un mundo rural casposo, sin servicios, sin digitalización, sin la escuela rural, sin un médico. Necesitan servicios, incluso se necesitan para poder acometer esto va por provincias y por comunidades autónomas, pero incluso necesitamos que más servicios, incluso ahora mismo, que la gente de las ciudades. Hay que darse cuenta que mucha gente que viene ahora mismo del mundo urbano y se incorpora al mundo rural no tiene esa asistencia familiar de tíos, abuelos, primos, que en un momento dado a la hora de tener hijos le podían cuidar los niños, ¿no? Para ellos poder trabajar, ¿no? Uh-huh. Necesitan ese tipo de guarderías que habéis hablado antes, otro tipo de servicios que les acompañen y les ayuden, ¿no? Pero se nos están incorporando, bueno, necesitaría mucho tiempo y hablar de comunidades autónomas, pero hay comarcas enteras que están subiendo un 3, un 2, un 3, un 4%, llevaban 50 años de creciendo y están creciendo, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay una revolución, una pequeña revolución de ganas de interés por el mundo rural. Yo creo que es insostenible el planeta, e incluso España es insostenible que el 80% de la población esté en el 20% del territorio. Yo creo que tenemos una oportunidad, entre otros, de poder redistribuir y hacer cohesión territorial con las políticas que vengan ahora. Muchas gracias, Secundino. Muchas gracias y felicidades por tu trabajo en la Red Española de Desarrollo Rural. Hasta la próxima. Ignacio, tú eres alcalde de Alcañiz, que podríamos decir que es sociedad rural, claramente, ¿no? Pero en alguna ocasión te he oído decir que por muchos servicios que tengas, que hay un elemento también cultural. Sí, así es decir, que al final el problema de la despoblación tiene que ver con que la gente quiera o no vivir en los pueblos. Usando el ejemplo de natalidad, si nacen niños, el problema es que cuando cumplen 18 años se van y ya no vuelven. Entonces, el problema que tenemos con la despoblación durante mucho tiempo es que la gente se iba, salía de los pueblos y ya no regresaba, porque se iban a estudiar, se iban a hacer, en fin, a buscar trabajo, de tal forma que hemos ido menguando. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En el año 1900, Guipúzcoa y Teruel tenían el mismo número de habitantes, en torno a 230.000, 240.000. Hoy en día Guipúzcoa tiene más de 700.000 habitantes y Teruel tiene 140.000. Algo ha pasado en estos 100 años, por lo tanto la despoblación no es una cuestión de estas últimas décadas, sino tiene que ver con la evolución de un siglo en estrategias de desarrollo. Elementos, tener mar incrementa la población y no tenerlo la disminuye, y de hecho España es como un donus gigante donde menos Madrid y Valladolid todo lo demás está despoblado y luego tienes que ir a la costa para encontrarte las zonas más pobladas. Así que ha habido estrategias de desarrollo
distintas, sí, pero la clave importante, porque hay muchas oportunidades a día de hoy en el mundo rural, es que la gente quiera vivir en los pueblos, y no solo por la prestación de servicios, donde creo que hemos incrementado muchísimo, y ahora mismo, por ejemplo, en Aragón se mantienen escuelas rurales con ratios de 3 niños, es decir, que si en el pueblo hay 3 niños se mantiene una escuela abierta, siendo la diferencia que una plaza pública en una ciudad cuesta 3.000 euros y en un pueblo cuesta 8.000, por lo tanto se hace esfuerzos desde la administración, se invierte en sanidad, se invierte en servicios públicos, pero la clave es, bueno, ¿y toda esta gente joven estaría dispuesta a vivir en un lugar así? Y lo que nos ha cambiado la pandemia seguramente es nuestra perspectiva de la vida, de qué valoramos y no valoramos, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Cómo tener un espacio amplio nos pareció, lo echábamos de menos cuando estábamos confinados domiciliadamente, cuando empezamos a ver que a lo mejor el espacio del ocio, practicar deporte, un conjunto de actividades es más probable en un sitio que en otro. Hemos empezado a ver, por lo menos en el corto plazo, no sé si se va a sostener en el largo plazo, ¿no? Pero que oportunidades hay, muchísimas ahora mismo, y en el caso nuestro de Algañiz estamos creciendo en población y nuestro territorio está creciendo. Teruel, en algunos aspectos en el último año estamos creciendo, estamos notando como mucha gente se está volviendo a empadronar en los pueblos, están viniendo a preguntar. Yo mismo pues recibía correos de gente de Canarias, de muchos sitios, preguntando, oye, allí en Algañiz ¿se puede hacer algo? Sí, hay oportunidades. A partir de ahí, ¿existe la voluntad de las personas de vivir en los pueblos? Bueno, y finalmente es una cuestión mundial. Claro. Es decir, que al final la evolución hacia grandes ciudades es algo que observamos en todos los países del mundo, desde Brasil a la India, a Sudáfrica. Es decir, que es una tendencia de la humanidad, y no sé hasta qué punto vamos a cambiar esa visión, esa cultura del mundo, pero desde luego que para los que creemos todavía en esa posibilidad de los territorios despoblados como el mecanismo de desarrollo y de oportunidad, pues es verdad que tenemos ahora mismo una buena oportunidad. Nos quedan ya muy poquitos minutos, quería preguntaros sobre la vivienda, pero antes, Natalia, el tema de la sociedad desvinculada, el informe octavo de FOESA, del que tengo el honor de ser patrono, ha hecho una perspectiva tremenda de que no vemos a los que peor lo pasan, ¿no? Eso de que hay una realidad que ves y otra que es, ¿no? ¿La pandemia ha acelerado esto? Bueno, la pandemia, o justamente el momento de la pandemia, yo creo que ha puesto de manifiesto muchas situaciones que no veíamos en nuestro día a día. Por ejemplo, las personas sin hogar, las dificultades en vivienda, los empleos más precarios y en muchos casos los empleos también más esenciales, la vida en el entorno rural, la situación de las personas mayores solas. Yo creo que ha sido un año especial, y lo que esperamos es que no sea una cuestión de emergencia. Habrá que analizar pues más profundamente y más técnicamente qué es lo que ha pasado en este año y qué es lo que se queda. Como ha dicho él, ahora en el corto plazo parece que la sensibilidad de la sociedad todavía continúa, pero es verdad que eso se tiene que transformar en compromiso de las personas por ayudar a los demás o seguir estando pendiente, seguir participando de esas redes comunitarias y de apoyo que se han creado, muchas veces también en los pueblos, pero que esto siga a largo plazo lo tendremos que ver, a ver cómo somos capaces de salir de esta situación de emergencia. José Luis, el tema de la vivienda, sin duda es un tema fundamental en la sociedad del bienestar. ¿Qué impacto tiene todo esto? ¿Es importante la intervención del Estado? ¿Es mejor que no intervenga el Estado en la vivienda? En esto hay, como siempre, voces para todos los gustos, ¿no? Y yo voy a ser reiterativo en esto, es decir, tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Esta receta la vendo yo ahí, claro, luego hay que ajustar. Muy bien. Hay una oportunidad. Yo es que quiero mandar a los televidentes un mensaje en positivo y optimista, como mis compañeros ya fueron diciendo también. Esto no hay por qué ponerse de luto, no hay por qué, porque estoy seguro de que saldremos y saldremos bien. Y no es un brindis al sol, es simplemente porque estoy convencido. Lo que pasa es que tendremos que ir por caminos inexplorados. Y que estamos hablando ahora, de casas en el medio rural, pues van a ser asequibles y ¿cuál es la condición que posibilitará eso? La condición que posibilitará eso será la pregunta que tú le hacías a mi paisano. Hay que meter
fibra óptica y 5G. ¿Por qué? Porque esa es la condición de posibilidad para que allí tengamos lo que tenemos. Hay un índice que se llama DESI, el índice que maneja la Unión Europea, que es infraestructuras en ese sentido de fibra óptica, etcétera. Luego, informatización y digitalización de las administraciones públicas. Luego está las empresas pequeñas sobre todo, y luego está el capital humano que sabe o no sabe trabajar con esas cuestiones. Ahí tenemos 4 palancas que mover, y movidas vamos a tener dinero, porque Europa nos lo va a dar ahí, en esa línea, y en España no andamos del todo mal en la parte ni de las administraciones públicas ni de la infraestructura. Andamos muy mal en la parte de formación y andamos bastante mal en la parte de digitalizar a las pymes. Pero ahí tenemos un camino, y eso nos va a poner, no te digo yo a vivir en Hollywood, pero nos va a hacer vivir razonablemente bien. Me gustaría decir algo porque es verdad que voy a usar esta plataforma para poner en manifiesto. Nosotros algunos llevamos un tiempo trabajando en la digitalización del mundo rural, y que me gustaría poner la complejidad. No es un problema de recursos, dinero existe. Tenemos las administraciones dinero para llevar la fibra óptica a los municipios. El problema es el entramado legislativo y la maraña jurídica que existe y cómo se ha diseñado el sistema. Y me explico. Llevarlo a cualquier municipio, la fibra no es rentable para una empresa. De tal forma que necesita subvenciones y ayudas, porque el número de usuarios es muy bajo. Para que una empresa pueda recibir una subvención para llevar a un municipio X, tiene que aparecer dentro de las zonas negras de que no tiene fibra. En el mundo rural se ha instalado mucha pequeña empresa digital, con marcas distintas, que dicen que tienen fibra óptica en ese municipio. Y lo que sucede, por ser un ejemplo, es que en el fondo en el municipio hay autopistas, pero para llegar al municipio llegas por una comarcal. De tal forma que hay como un cuello de botella que no permite que a los pueblos llegue la digitalización. Y la única empresa que tiene la tecnología a día de hoy en España para hacer eso es Telefónica. Y Telefónica tiene la dificultad de que no puede recibir ayudas en muchos pequeños municipios para establecer la fibra óptica, porque hay pequeñas empresas locales que dicen que ellos ya la están suministrando, pero la realidad no es esa, porque tienen autopistas montadas dentro con carreteras comarcales. Y a eso, además de que el entramado legislativo no contempla esa situación, tienes la segunda parte de la historia, y es que en el fondo, para poder conectar, hacer una red conectando diferentes municipios, necesitas todo el trabajo del Ministerio del Gobierno central, y ahí las administraciones locales, las diputaciones, los gobiernos autonómicos, aunque tenemos recursos, estamos dispuestos a poner millones de euros en la inversión, millones de euros, y hablo por la Diputación Provincial de Teruel, donde solo para este año presupuestas 8 millones de euros para digitalizar la provincia de Teruel. No podemos gastárnoslos porque no tenemos ni los permisos necesarios para hacerlo, y además el sistema de cómo está legislativo no nos permite ayudar a las empresas que lo quieren hacer, de tal forma que el desafío que tenemos, y diréis, bueno, y claro que hay empresas digitales en el mundo rural, lo que hay un desconocimiento del mundo rural. Yo siempre pongo un par de ejemplos. Tenemos, al lado de Alcañiz está Castellseràs, que es como el Silicon Valley de España. Es un pueblo con 800 habitantes, pero que tiene el número de comercio electrónico más alto de España, porque muchos de sus habitantes hace tiempo que invirtieron en esto, y tenemos gente que tienen empresas comerciales en punto de vista digital, punteras, Aceros de España, venden alfalfa. La gente le sorprendería el negocio que hay digital en el mundo rural. O mismo en Alcañiz tenemos Motocross Center, que es como el Amazon de las motos de motocross, que vende ya en Europa, o tenemos empresas de autómatas que trabajan a distancia con muchos sitios y que te dicen, Ignacio, es que cuando le doy a la impresora se me cae la red, porque no consigo. Es decir, que hay gente trabajando en esto, pero la maraña legislativa nos está impidiendo digitalizar el mundo rural tal como está organizando el sistema. No es un problema de financiación, dinero hay. Lo que necesitamos es que nos permitan ayudar a las empresas que lo quieren hacer, y ahí habría que cambiar la legislación, y que además que nos permitan en cierta forma a las administraciones que estamos trabajando en esa dirección, bueno, pues establecer un conjunto de ayudas para que podamos llevarlo. Estamos buscando los mecanismos, y la verdad es que decir que hay voluntad en el mundo de la empresa, muchísimo. O sea, que las empresas están comprometidas con esto, y ellos creen que tienen que invertir
en el mundo rural, pero la maraña legislativa en España no acompaña en nada en esta tarea. Yo me he sentado aquí, se ha pasado el tiempo volando, y me he sentado aquí diciendo, bueno, esto es el tema del modelo de estado de bienestar, me imagino que un poco pesimista, para seros sinceros, pero me acojo a esa conclusión de esperanza que decía José Luis, y por lo que habéis dicho, tenemos todavía estado de bienestar, tenemos estado de bienestar para un rato todavía, y yo creo que podemos seguir confiando, desde luego, en la sociedad del bienestar que nos dimos hace un tiempo y que creo que debemos seguir manteniendo. Muchísimas gracias, Ignacio, José Luis, Natalia. Gracias a todos los que nos han seguido por el canal de YouTube de la Fundación Pablo VI, a todos los que nos han seguido por 13TV. El próximo día hablaremos sobre la inmigración, sobre muchos de los anhelos frustrados en fronteras, en mares, y ahora les dejo con la película Family Man. Adiós. Gracias.